se encuentra en el primer libro de Pedro, su capítulo 2, verso 9. Hay más palabras que quiero compartirla contigo. Él dice ahí, Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Que Dios obre poderosamente esta palabra en el nombre de Jesús. Aquellos que me escuchan, que de este programa Cápsulas Metanoia, va a ser sencillo, simple y específico. Voy a puntualizar una palabra y quiero hablar de esta palabra con ese título: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que la circunstancia dice, yo soy lo que Dios dice que yo soy. El apóstol Pedro escribe a la iglesia a tal manera, diciéndole: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido. Y yo dije que el tema de esta palabra es: yo soy lo que Dios dice que yo soy. No somos lo que la circunstancia dice, porque hay una diferencia entre la verdad de Dios y la realidad o circunstancia que nosotros vivimos. Yo quiero decirte que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Es posible que tú estés viviendo una situación difícil, una realidad totalmente, una crisis negativa, en realidad lo que Dios te ha dicho, pero yo vine a decirte que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Si Dios te ha escogido con un llamado, con un específico, pero lo que estás viviendo, cosas negativas, cosas que tú no entiendes, no comprendes, yo te voy a decir que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Ejemplo, el que escribe Pedro, cuando él andaba con Jesús, él vivió una experiencia que quiero compartirla. Dice que Jesús estaba caminando sobre las aguas y los discípulos todos se atemorizaron, dijeron: un fantasma. Pero Pedro dijo, cuando ellos dijeron es un fantasma, todos se atemorizaron. Pero él dijo: yo soy, tened ánimo. Y Pedro escuchó esta palabra y Pedro dijo: si eres tú, permite que yo vaya a ti. Escuche. Dice que cuando Cristo le dijo a Pedro: ven, Pedro empezó a caminar por encima de las aguas, oh gloria, por encima del problema, por encima de la tormenta. Pedro empezó a caminar y dice que caminó hasta llegar al maestro, a tal manera que dice la palabra de Dios que se enfocó en el viento, oh gloria. La verdad de Pedro era cuando Cristo le dijo: ven, y él empezó a caminar, a gloria. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que mirando el viento tuvo temor y empezó a hundirse. Y esa palabra temor habla en el griego de parálisis, duda. Es decir, que cuando el viento ahí es símbolo de prueba, símbolo de situaciones. Es decir, que cuando Dios hay una palabra en tu vida, siempre el viento se va a levantar para que esa palabra que fue declarada sobre ti no sea realidad. Yo te vine a decir que tú eres lo que Dios dice que tú eres, por encima del viento que está atravesando, por encima de la crisis que está pasando. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir, pero tú tienes que empezar a creerlo en fe y a caminar por encima del obstáculo, por encima del problema. Tienes que crecer en esa palabra. Y eso se hace mirando al Señor Jesús. Fe es aferrarse a los inciertos con una convicción apasionada. Fe son los ojos de Dios para ver los imposibles. Fe es creer cuando hay muchísimas imposibilidades. Es decir, que para tú creer y ver lo que Dios ha dicho sobre tu vida, tienes que caminar por fe, tienes que avanzar por fe, no mirando la realidad, no mirando los obstáculos, no mirando la crisis, mirando a aquel que te llamó, a aquel que te dio la palabra. Así que en esta hora Dios te bendiga y cree esta palabra. Caminas, tú eres lo que Dios dice que tú eres, no eres lo que la circunstancia dice. Mírate en el espejo y di: yo soy lo que Dios dice que yo soy.
Dios te bendiga, Dios te guarde.